lógica de Immanuel Kant. Introducción. Todo en la naturaleza animada como en la inanimada se rige por las reglas, aunque estas reglas no son siempre de nosotros conocidas. Así es que en virtud de leyes fijas y determinadas cae la lluvia, se mueven los animales, etc. El universo entero no es propiamente más que un vasto conjunto de fenómenos sujetos a determinadas reglas, de suerte que nada, absolutamente nada, existe sin su fundamento. Por consecuencia de esto, no existen, hablando con propiedad, verdaderas irregularidades. Cuando nosotros creemos encontrarlas, no es sino que las leyes que rigen los fenómenos que observamos nos son desconocidas. El ejercicio de nuestras facultades se verifica conforme a leyes, a las que desde luego nos ajustamos sin tener conciencia de ello, hasta el punto de que venimos insensiblemente en conocimiento de las mismas por hechos de experiencia y por el continuo uso de las propias facultades. Nosotros mismos concluimos que acomodarnos tan fácilmente a estas leyes, que después nos cuesta gran trabajo el considerarlas de una manera abstracta. Ejemplo de esto tenemos en la gramática general, que es una forma del lenguaje en general. Se habla también sin conocimiento de ninguna regla gramatical, y el que habla de este modo sigue, sin embargo, una gramática y habla conforme a reglas, mas no tiene conciencia de nada de esto. Todas nuestras facultades, en particular el entendimiento, están sometidas en su ejercicio a leyes que podemos investigar. Hay más. El entendimiento debe considerarse como el principio y la facultad para concebir las reglas en general, así como la sensibilidad es la facultad de intuición. Así, el entendimiento es la facultad de pensar, es decir, la facultad de someter a leyes las representaciones sensibles. El entendimiento tiende a la investigación de las reglas y se encuentra feliz con haberlas hallado. Se trata pues de saber, ya que el entendimiento es el principio de las reglas, conforme a qué reglas procede él mismo. No hay, en efecto, duda alguna de que nosotros no podemos pensar o hacer uso de nuestro entendimiento más que siguiendo ciertas reglas. Más podemos nosotros concebir estas reglas en sí mismas, es decir, sin su aplicación o en abstracto. ¿Qué son, pues, estas reglas? Todas estas reglas, según las que obra el entendimiento, o son necesarias o contingentes. Las primeras son aquellas sin las cuales ninguna función del mismo sería posible. Las segundas, aquellas sin las que no podrían tener lugar ciertas y determinadas funciones. Las reglas contingentes, que se refieren a un objeto determinado de conocimiento, son tan numerosas como los mismos objetos.
Así es, por ejemplo, que hay un ejercicio intelectual propio para las matemáticas, otro para la metafísica, otro para la moral, etc. Las reglas de este empleo particular del entendimiento en las ciencias expresadas son contingentes, puesto que es contingente que yo piense tal o cual objeto a que se refieren estas reglas particulares. Mas, si hacemos abstracción de todo conocimiento que solo pueda adquirirse con motivo de objeto y reflexionamos solamente acerca del empleo del entendimiento en general, hallamos estas reglas absolutamente necesarias bajo todos sus aspectos y sin ninguna relación propia de los objetos particulares del pensamiento, puesto que sin ellas no existiría este. Estas reglas se pueden, pues, considerar a priori, es decir, independientemente de toda experiencia, puesto que contienen simplemente, sin distinción de objeto, las condiciones del empleo del entendimiento de una manera general, ya sea aquel puro, ya sea experimental, de donde se sigue al propio tiempo que las reglas generales y necesarias del pensamiento no pueden referirse más que a la forma y en manera alguna general, ya sea aquel puro, ya sea experimental, de donde se sigue al propio tiempo que las reglas generales y necesarias del pensamiento no pueden referirse más que a la forma y en manera alguna a la materia o contenido. La ciencia de estas reglas necesarias y universales es, pues, simplemente la ciencia de la forma de nuestro conocimiento intelectual o del pensamiento. Nos podemos formar una idea de la posibilidad de una ciencia tal, de la misma manera que nos formamos la idea de una gramática general que contiene más que la simple forma del lenguaje en general y no las palabras que constituyen la materia de los diversos idiomas. Esta ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón en general, o lo que es lo mismo, de la simple forma del pensamiento en general, es lo que nosotros llamamos lógica. Como ciencia que se ocupa del pensamiento en general, independientemente de los objetos que constituyen la materia, la lógica puede ser considerada primero como el fundamento de todas las otras ciencias y la propedéutica de toda función intelectual. Mas, por esto mismo, no se ocupa nunca de objetos en manera alguna. Segundo, como no pudiendo servir de órgano para las ciencias, nosotros entendemos por órgano la indicación del modo en virtud del cual se puede adquirir un determinado conocimiento, lo que exige desde luego una noción del objeto del conocimiento para establecer después ciertas reglas. La simple lógica no es, pues, un órgano de las ciencias, puesto que como órgano supone el conocimiento exacto de las ciencias, del objeto de ellas y de sus fuentes. Así es, por ejemplo, que las matemáticas son un órgano muy señalado
como ciencia que contiene la razón de la lógica. Por el contrario, en su calidad de propedéutica de toda función intelectual y racional en general, no puede formar parte de otras ciencias, ni anticipar nada sobre la materia o contenido de ellas. Ella no es más que el arte universal de la razón. Canónica Epicuri. De poner de acuerdo los conocimientos en general con la forma del entendimiento, y no merece por tanto el nombre de órgano, más que en tanto que sirve no para entender, sino simplemente para criticar y rectificar nuestro conocimiento. Tercero, como ciencia de las leyes necesarias del pensamiento, si las que no es posible aplicación alguna del entendimiento y de la razón, leyes que son, por consiguiente, las solas condiciones bajo las cuales el entendimiento puede y debe ponerse de acuerdo consigo mismo, leyes y condiciones de su legítimo empleo. La lógica es la regla, y como regla del entendimiento y la razón, no puede dar nada de otra ciencia ni de la experiencia. No debe contener más que las leyes puras a priori, que son necesarias y constituyen la división del entendimiento en general. A la verdad, hay lógicos que suponen en la lógica principios psicológicos, mas es tan absurdo el introducir tales principios como derivar la moral de la conducta de la vida. Si tomamos estos principios de la psicología, es decir, si nosotros los sacamos de la observación de nuestro entendimiento, veríamos en esta únicamente de qué manera se manifiesta el pensamiento, de qué modo se produce, cómo está sujeto a diferentes obstáculos y a diversas condiciones subjetivas, lo que nos conducirá a leyes simplemente contingentes. En la lógica no se trata de leyes contingentes, sino de leyes necesarias. No se trata, pues, de saber cómo pensamos, sino cómo debemos pensar. Las reglas de la lógica no deben tomarse por consiguiente del entendimiento aplicado de un modo contingente, sino que deben sacarse de su aplicación hecha de un modo necesario, aplicación que se halla en sí misma sin necesidad de la lógica. Diferente se pueden deducir las otras propiedades esenciales de esta ciencia, a saber, cuarto, que esta es una ciencia racional, no simplemente en cuanto a su forma, sino en cuanto a su fondo o contenido, pues que sus reglas no están tomadas de la experiencia y tiene también por objeto la razón misma. La lógica es, pues, el conocimiento propio del conocimiento y de la razón, sin mirar al objeto posible o real de estas facultades, sino solamente en cuanto se refiere a la forma. En lógica, yo no puedo pedir qué es lo que conoce el entendimiento, cuántas cosas conoce o hasta dónde alcanza este conocimiento. Esto sería, en tal caso, un verdadero conocimiento de sí mismo, por lo que se refiere a la aplicación esencial del entendimiento.
lo que constituye parte de la metafísica. No hay más que una cuestión en lógica, a saber, cómo se conoce el entendimiento de sí mismo. Por último, como ciencia racional, en cuanto al fondo y a la forma, la lógica es, además, quinto, una doctrina o teoría demostrada porque se ocupa no del empleo ordinario y como tal propiamente empírico del entendimiento y la razón, sino de las leyes necesarias y generales del pensamiento. Descansa sobre principios a priori, de donde todas sus reglas pueden ser deducidas como aquellas reglas a las cuales debe acomodarse todo conocimiento de la razón, de donde la lógica debe ser considerada como una ciencia a priori o como una doctrina, como una ley de las funciones del entendimiento y de la razón. Ella difiere esencialmente de la estética, que como simple crítica del gusto no tiene nada de ley, sino simplemente una regla, modelo o patrón del empleo solamente de la crítica. Regla que consiste en el concierto universal. La estética es, pues, la ciencia de las reglas del concierto de las cosas con las leyes de la sensibilidad. La lógica, por el contrario, tiene por objeto las reglas del conocimiento, del concierto con las leyes del entendimiento y la razón. La primera no tiene más que principios empíricos y no puede, por tanto, constituir una ciencia o una doctrina. Si se entiende por doctrina una instrucción dogmática por principios a priori, en la que se llega a conocer todo el entendimiento sin datos ulteriores tomados de la experiencia y que nos da reglas cuya aplicación produce la perfección del ser. Se ha intentado, particularmente por los oradores y poetas, razonar sobre el gusto, mas nunca se ha podido pronunciar un juicio definitivo sobre este punto. El filósofo Baumgarten en Frankfurt formó el plan de la estética como ciencia, pero Hahn ha llamado con más propiedad crítica a la estética, puesto que ésta no suministra ninguna regla a priori que determine el juicio en una medida suficiente, como lo hace la lógica, sino que, por el contrario, establece sus reglas a posteriori y hace más generales, por la comparación solamente, las leyes según las cuales nosotros reconocemos lo peor y lo mejor, lo bello. La lógica es, pues, algo más que una simple crítica. Es una regla que vive asociada de la crítica, es decir, del principio para juzgar todas las funciones intelectuales en general, más solamente en la que mira a la legitimidad de estas funciones en cuanto a la mera forma, pues que ella no es un órgano, como no lo es la gramática general. Como propedéutica de toda función intelectual, la lógica universal difiere también de la lógica trascendental, en la que el objeto mismo se representa como el objeto uno del entendimiento. La lógica universal, por el contrario, se refiere a todos los objetos. Si entre tanto nosotros queremos abrazar de un solo golpe de vista todos los caracteres esenciales que corresponden
a la extensa determinación procedente de la noción de lógica, haremos una idea de ello diciendo: la lógica es una ciencia racional, no solo en cuanto a la mera forma, sino también en cuanto al fondo, una ciencia a priori de las leyes necesarias del pensamiento, no por lo que se refiere a los objetos particulares, sino por lo que respecto a todos los objetos en general. La lógica es, por consiguiente, la ciencia de la aplicación legítima del entendimiento y la razón en general. La ciencia no subjetiva, es decir, no formada en vista de principios empíricos, psicológicos, sino ciencia objetiva, esto es, ciencia formada por principios a priori, determinando la materia del pensamiento que debe ocupar el entendimiento. Segundo, divisiones principales de la lógica. Exposición, utilidad de esta ciencia, bosquejo de su historia. Primero, la lógica se divide en analítica y dialéctica. La analítica pone de manifiesto por la descomposición todas las operaciones intelectuales que tienen lugar en el pensamiento en general. Es pues una analítica de la forma del entendimiento y la razón. Se llama también con justo título lógica de la verdad, puesto que contiene las reglas necesarias de toda verdad formal, sin las que nuestro conocimiento no es verdadero, considerado en sí mismo, independientemente de los objetos. A este título todavía ella no es otra cosa que una regla para el juicio crítico de la legitimidad formal de nuestro conocimiento. Si se quisiese hacer servir de esta doctrina puramente teórica y general como arte práctico, es decir, si se empleara como órgano, vendría a ser en este caso una dialéctica, una lógica de la apariencia, ars sofística, disputatoria, lógica que resulta del simple abuso de la analítica. Este abuso consiste en volver solamente la forma lógica para simular un conocimiento verdadero, en el que siempre los elementos deben estar tomados de conformidad con los objetos por razón de contenido. La dialéctica se estudió en otro tiempo con gran diligencia. Este arte asentaba engañosamente falsos principios bajo la apariencia de verdad y buscaba como consecuencia de estos principios el afirmar ciertas cosas según esta misma apariencia. En tiempo de los griegos, los dialécticos eran abogados y retóricos que conducían al pueblo como querían, porque el pueblo se dejaba extraviar por la apariencia. La dialéctica ha sido, pues, por mucho tiempo el arte de la apariencia. Por mucho tiempo también ha sido enseriada en lógica este arte de la apariencia bajo el nombre de arte de disputar. Durante este tiempo, la lógica y filosofía no consistía más que en formar ciertos charlatanes para conectarlo todo con la suerte. Mas nada puede haber más indigno que un filósofo que el estudio de semejante ciencia. La dialéctica así entendida debe caer absolutamente en desuso
y debe ser reemplazada en la lógica por una crítica de esta apariencia. Tenemos pues dos partes en la lógica: la analítica, que pone los criterios formales de verdad, y la dialéctica, que abraza los signos y las reglas según los cuales podemos saber si una cosa conforma o no con los criterios formales de la verdad, no obstante la apariencia en contrario. En este sentido, pues, la dialéctica tendrá todavía una gran utilidad como catártica del entendimiento. Segundo, se divide también de ordinario la lógica en natural o popular y artificial o científica. Lógica naturalis, lógica escolástica, seu artificialis. Mas esta división no es exacta, porque la lógica natural o la lógica de la razón pura, sensus communis, no es lógica. Hablando con propiedad, es una ciencia antropológica que no encierra más que principios empíricos, puesto que se ocupa de las reglas del empleo natural del entendimiento y de la razón, reglas que solo se conocen de un modo concreto, sin saber por consecuencia en ella un conocimiento abstracto. La lógica artificial o científica merece solamente el nombre de lógica como ciencia de las reglas generales y necesarias del pensamiento, reglas que pueden y deben ser adquiridas a priori, independientemente del empleo natural y concreto del entendimiento y la razón, aunque no pueden hallarse más que por la observación de este empleo. Tercero, hay todavía otra división de la lógica en teórica y práctica, mas esta división es igualmente ilegítima. La lógica universal, que como simple regla hace abstracción de todos los objetos, no puede tener ninguna parte práctica. Esto sería una contradicción en el adjetivo, puesto que una lógica práctica supone el conocimiento de objetos a los cuales se aplica. Podemos, pues, llamar toda ciencia una lógica práctica, porque en toda ciencia debemos tener una forma del pensamiento. La lógica universal, considerada como práctica, no puede, pues, ser otra cosa que la técnica de la ciencia en general, un órgano del método escolástico. Esta división dará, pues, a la lógica una parte dogmática y una parte técnica. La primera podría llamarse ciencia en los principios, la segunda metodología. La parte práctica o técnica de la lógica será un arte lógico, por lo que se refiere al orden y a la expresión lógicamente técnica y a la distinción, arte que servirá al entendimiento para facilitar su propia acción. Mas en las dos partes, técnica y dogmática, no se debería prestar la menor atención. Ya el objeto, ya el sujeto del pensamiento. Bajo este último aspecto, la lógica podría dividirse. Cuarto, en lógica pura y lógica aplicada. Más en lógica pura consideraremos el entendimiento, abstracción hecha de las otras facultades intelectuales, no atendida más que a lo que él hace por sí solo. La lógica aplicada
considera, por el contrario, el entendimiento, en tanto que éste se entrelaza con las demás facultades del alma, las que influyen sobre sus acciones y la marcan una dirección mixta u oblicua, de tal suerte que no obra más que según las leyes que reconoce como reguladoras. La lógica aplicada no debería, pues, llamarse propiamente lógica. Es una psicología en la cual consideramos cómo se produce de ordinario el pensamiento y no cómo debe producirse. En fin, ella enseña aún lo que es necesario hacer para emplear legítimamente nuestra inteligencia. Entre los obstáculos y limitaciones subjetivas de toda clase que se oponen a su libre ejercicio, nosotros podemos igualmente aprender de ella lo que favorezca el legítimo empleo del entendimiento, los medios que se pueden usar para salvarla del error o sustraerla de él. Mas esto no es una propedéutica, porque la psicología, que debe suministrarlo todo a la lógica aplicada, es una parte de las ciencias filosóficas, a las cuales la misma lógica debe servir de propedéutica. Se dice, en verdad, que la técnica o la manera de organizar una ciencia debe exponerse en la lógica aplicada, mas esta es inútil y aún dañosa, porque en tal caso se empieza a edificar sin tener materiales. Se da la forma, pero falta la materia. La técnica debe ser expuesta en cada ciencia. Quinto, en fin, por lo que se refiere a la división de la lógica en lógica del entendimiento común, sentido común, y lógica del entendimiento especulativo, notamos que esta ciencia no puede dividirse de este modo. No puede ser una ciencia del entendimiento especulativo, porque como lógica del conocimiento especulativo o del empleo de la razón especulativa, sería órgano de otras ciencias y no una simple propedéutica que debe entrar en toda aplicación del entendimiento y de la razón. La lógica no puede ser por más tiempo un producto del sentido común. Del sentido común es la facultad de percibir las reglas del conocimiento de un modo concreto en aplicación, mientras que la lógica debe ser la ciencia de las reglas del conocimiento en abstracto. Se puede, sin embargo, tomar la razón humana en general como objeto de la lógica, en tanto que haga abstracción de las reglas particulares, sí, de la razón especulativa, y se distingue por el hecho de la lógica del entendimiento especulativo. Sexto, en cuanto a la exposición de la lógica, puede ser escolástica y popular. Es escolástica si es conforme al deseo de saber, a la capacidad y a la cultura de los que quieren tratar el conocimiento de las reglas lógicas como una ciencia. Es popular, por el contrario, si se presta a las capacidades y necesidades de los que no estudian la lógica como ciencia, sino que únicamente quieren servirse de ella para mostrar el entendimiento. En una exposición escolástica, las reglas deben ser presentadas
en su universalidad o en abstracto. Al contrario, en la exposición popular deben ser expuestas en particular o en conacto. La exposición escolástica es el fundamento, o mejor, la condición de la exposición popular, porque solo puede exponer cualquier cosa de una manera popular, aunque aquel que también podría exponerla de una manera más fundamental. Por lo demás, nosotros distinguimos aquí la exposición del método. El método es la manera de entender cómo un determinado objeto a cuyo conocimiento aquella se aplica puede ser perfectamente conocida. El método debe sacarse de la ciencia misma, mas como orden necesario y determinado del pensamiento, no puede cambiar. La palabra exposición significa solamente la manera de comunicar los pensamientos y de hacer una doctrina inteligible. Repetimos. Por lo demás, nosotros distinguimos aquí la exposición del método. El método es la manera de entender cómo un determinado objeto a cuyo conocimiento aquella se aplica puede ser perfectamente conocida. El método debe sacarse de la ciencia misma, mas como orden necesario y determinado del pensamiento. No puede cambiar. La palabra exposición significa solamente la manera de comunicar los pensamientos y de hacer una doctrina inteligible. Séptimo, con todo lo que hasta aquí llevamos dicho sobre la naturaleza y fin de la lógica, se puede desde luego apreciar el valor de esta ciencia y la utilidad de su estudio, conforme a una unidad medida, legítima y determinada. La lógica no es, pues, el arte general de probar la verdad, ni un órgano de la verdad. Esto es, no es una ciencia algebraica con cuya ayuda puedan descubrirse las verdades ocultas. Mas esta ciencia es útil, indispensable aún como crítica del conocimiento, es decir, para el juicio crítico del sentido común y de la razón especulativa, no para mostrar las funciones del uno y de la otra, sino para hacerlos correctos y ponerlos de acuerdo consigo mismo, porque el principio lógico de la verdad es el acuerdo del entendimiento con sus propias leyes generales. Octavo, en cuanto a la historia de la lógica, nosotros únicamente diremos que la lógica moderna deriva de la analítica de Aristóteles. Este filósofo puede, pues, ser considerado como el padre de la lógica. Él la presenta como un órgano y la divide en analítica y dialéctica. Su modo de enseñar es muy escolástico y tiende al desenvolvimiento de las nociones más generales que sirven de fundamento a la lógica. Hay en esto poca utilidad, puesto que casi todo allí degenera en pura sutileza. La mayor ventaja de ella se puede sacar es
aprender la denominación de los diferentes actos del entendimiento. Además, la lógica, después de Aristóteles, no ha adelantado mucho en cuanto al fondo. No puede adelantar mucho bajo este punto de vista, pero sí puede ganar mucho en exactitud, precisión y claridad. Hay muy pocas ciencias que pueden llegar a un estado constante y fijo. De este número son la lógica y la metafísica. Aristóteles no había olvidado ninguna operación del entendimiento. En esta solamente somos nosotros más exactos, más precisos y más metódicos. Se creyó a la verdad que el órgano de Lambert mejoraría mucho la lógica, pero él no contiene más que divisiones útiles, las que, como todas las sutilezas permitidas, agudizan el ingenio sin ser de ninguna utilidad esencial. Entre los filósofos modernos no hay más que dos que hayan puesto en boga la lógica universal: Leibniz y Wolff. Malebranche y Locke no han considerado la lógica propiamente dicha, puesto que no se han ocupado más que de la materia del conocimiento y del origen de las ideas. La lógica universal de Wolff es la mejor de las conocidas hasta ahora. Algunos, como Reusch, la colocan al lado de la de Aristóteles. Baumgarten ha hecho un gran beneficio a la ciencia, reduciendo la lógica de Wolff y Mayer. Comentando a Baumgarten: en el número de los lógicos modernos debe también ser contado Crucius, mas este no ha reflexionado bastante acerca de la verdadera naturaleza de la lógica, pues que su ciencia contiene principios metafísicos y traspasa de este modo los límites de la lógica. Además, establece un criterio de verdad como único y deja para el hecho un libre curso a toda suerte de extravagancias. En nuestros días no hay lógicos célebres. Nosotros no nos cuidamos de ningún nuevo descubrimiento en lógica, puesto que esta ciencia no contiene más que la forma del pensamiento. Tercero, divisiones de la filosofía en general. La filosofía considerada según la idea de escuela y la idea que de ella se ha formado en el mundo. Condición esencial para filosofar y fin que debemos proponernos al filosofar. Problemas más elevados y más generales de esta ciencia. Primero, algunas veces es difícil mostrar en qué consiste el objeto de una ciencia. Sin embargo, la ciencia gana en precisión con la determinación rigurosa de su idea. Agrégase a esto que con tal determinación se previenen muchas faltas que son inevitables cuando no se ha hecho la verdadera distinción entre esta ciencia y las que más semejanza guardan con ella. Antes, pues, de esforzarse en dar la definición de la filosofía, debemos examinar los caracteres de los diferentes conocimientos en sí mismos
Y como los conocimientos filosóficos forman parte de los conocimientos racionales, explicar especialmente en qué consisten estos últimos. Los conocimientos racionales se llaman así por oposición a los conocimientos históricos. Los primeros son conocimientos por principios, ex principis. Los segundos, conocimientos por datos, ex datis. Mas un conocimiento puede derivar de la razón y no ser, sin embargo, más que histórico. Como si, por ejemplo, un simple literato aprende las producciones racionales de otro. De este modo, el conocimiento que adquiere de estas producciones intelectuales es puramente histórico. Se pueden distinguir los conocimientos. 1. En cuanto a su origen objetivo, es decir, en cuanto a las únicas fuentes de donde puede emanar el conocimiento. Bajo este respecto, todos los conocimientos son o racionales o empíricos. 2. En cuanto a su origen subjetivo, es decir, en cuanto a la manera en que un conocimiento puede adquirirse por el hombre, considerados bajo este último punto de vista, los conocimientos son o racionales o históricos, sea por lo demás cualquiera su origen. Un conocimiento puede, pues, ser histórico subjetivamente, aunque objetivamente sea un conocimiento racional. Es perjudicial en lo que se refiere a ciertos conocimientos racionales no poseerlos más que bajo el punto de vista histórico, mas en otros es diferente. Por ejemplo, el piloto de un buque conoce bajo el punto de vista histórico por sus tablas las reglas del arte de navegar, y esto le basta. Pero si el jurisconsulto no sabe más que históricamente la jurisprudencia, será incapaz para administrar justicia y mucho más todavía para hacer las leyes. De la distinción hecha en los conocimientos racionales, según que son objetivos o subjetivos, se sigue que se puede en cierto modo aprender la filosofía sin saber filosofar. Aquel que quiere ser un filósofo propiamente dicho debe acostumbrarse a hacer libre uso de su razón y no un ejercicio de imitación y en cierto modo mecánico. 2. Hemos dicho que los conocimientos racionales son conocimientos por principios, de donde se sigue que estos conocimientos deben ser a priori, por donde hay dos especies de conocimientos que ambos son a priori, pero que, sin embargo, difieren mucho entre sí, como por ejemplo los de las matemáticas y los de la filosofía. Se dice comúnmente que las matemáticas y la filosofía difieren entre sí en cuanto al objeto. En cuanto a las primeras, tratan de cantidades y la segunda de cualidades. Todo esto es falso. La diferencia de estas ciencias no puede provenir del objeto, porque la filosofía lo abraza todo y por consiguiente la cantidad es el objeto de la filosofía, el mismo que el de las matemáticas, en el sentido de que en todo se comprende la cantidad. La diferencia específica de los conocimientos racionales
o de la aplicación de la razón en las matemáticas y la filosofía constituye la verdadera diferencia entre dichas ciencias. De este modo, la filosofía es el conocimiento racional por medio de simples ideas, y las matemáticas, por el contrario, consisten en el conocimiento racional por medio de la combinación de las ideas. Se dice que combinamos las ideas cuando las exponemos en intuición a priori, sin auxilio de la experiencia, o citando nos representamos el objeto que corresponde a la idea que de él tenemos. El matemático nunca puede servirse de su razón aplicada a simples ideas. La filosofía, por el contrario, no se sirve jamás de la ciencia para la combinación de las ideas. En las matemáticas, la aplicación de la razón es concreta, pero la intuición no es empírica. Sin embargo, se considera cualquier cosa a priori por el objeto de la intuición. En esto, como se ve, tienen las matemáticas una ventaja sobre la filosofía, y es que sus conocimientos son intuitivos, mientras que los de la filosofía son discursivos. Mas la razón por la que consideramos más bien las cantidades en matemáticas es porque las cantidades pueden ser construidas en intuiciones a priori, mientras que las cualidades no pueden ser representadas en intuición. Tercero, la filosofía es, pues, el sistema de conocimientos filosóficos o de los conocimientos racionales por medio de ideas. Tal es la idea que la escuela forma de esta ciencia. Según el sentido común, es la ciencia de los últimos fines de la razón humana. Esta idea elevada da una dignidad, es decir, un valor absoluto a la filosofía. Es realmente la sola ciencia que no tiene más que un valor intrínseco, y este lo da a los otros conocimientos. En fin, a pesar de esto, la pregunta siempre de qué sirve el filosofar y cuál es el fin de la filosofía, aún considerando la filosofía como ciencia, según la idea de la escuela. En la significación escolástica de la palabra filosofía, no significa más que capacidad, habilidad, más con la significación que le da el sentido común, quiere decir también utilidad. En el primer sentido, la filosofía es una ciencia de la capacidad. En el segundo, es una ciencia de la sabiduría. Es la legisladora de la razón, de suerte que la filosofía es un legislador y no un artista en materias de razón. El artista en materia de razón, o el filodoxo, como lo apellida Sócrates, no aspira más que a una ciencia especulativa, sin apercibirse por esto de cuánto contribuye la ciencia al fin ulterior de la razón humana. Él da reglas para la aplicación de la razón a toda clase de fines arbitrarios. El filósofo práctico, el que enseña la sabiduría por medio de su doctrina y sus ejemplos, es, hablando con propiedad,
el solo filósofo, porque la filosofía es la idea de una perfecta sabiduría, en virtud de la que conocemos el fin supremo de la razón humana. La filosofía escolástica abraza dos partes. La primera se compone de una gran suma de conocimientos racionales. La segunda la constituye un conjunto sistemático de estos conocimientos, o sea, la unión de ellos en la idea de un todo. No solamente la filosofía permite una composición sistemática tan limitada, sino que es la sola ciencia que en rigor posee un conjunto sistemático y la que da unidad sistemática a las demás ciencias. Pero la filosofía, en el sentido que le da el vulgo, in sensu cósmico, puede también llamarse una ciencia de las máximas supremas del ejercicio de la razón, en tanto que se ocupa por medio de máximas de principio interno de la elección sobre diferentes fines. Porque la filosofía, en este último sentido, es aún la ciencia de la relación de todo conocimiento y del ejercicio de la razón al fin último de la razón humana, como fin supremo, al cual todos están subordinados y en el cual concurren todos para formar uno solo. El contenido de la filosofía, en este sentido vulgar, da origen a las cuestiones siguientes. Primera, ¿qué puedo yo saber? Segunda, ¿qué debo yo hacer? Tercera, ¿qué se necesita esperar? Cuarta, ¿qué es el hombre? La metafísica contesta a la primera pregunta, la moral a la segunda, la religión a la tercera, la antropología a la cuarta, pero en el fondo se podrían todas contestar por la antropología, puesto que las tres primeras cuestiones se reducen a la última. La filosofía, por consiguiente, debe poder determinar, primero, las fuentes del saber humano. Segundo, los límites del uso posible y útil de toda ciencia. Tercero, por último, los límites de la razón. La última cuestión es siempre la más difícil y la más importante. Sin embargo, el filodoxo no se ocupa de ella. Un filósofo debe reunir dos cualidades principales. Primera, la cultura del talento y la capacidad para hacer servir el uno al otro y a toda clase de fines. Segunda, la habilidad en el empleo de todos los medios para los fines que se proponga. Estas dos cosas deben marchar unidas, porque nunca, sin conocimientos, no seremos nunca filósofos. Pero tampoco estos conocimientos por sí solos harían al filósofo. Si la unión regular y ordenada de todos ellos y de las capacidades no vinieran a formar unidad, y esta alianza fuese iluminada por los fines supremos de la razón humana. En general, no puede apellidarse filósofo aquel que no puede filosofar. Por donde no se filosofa más que por el ejercicio y aprendiendo a usar de la propia razón. Más, ¿cómo se debe aprender la filosofía? Todo pensador filósofo eleva, por decirlo así,
su propia obra sobre las ruinas de la del otro. Jamás ha habido una obra de tal solidez que no pueda ser atacada en alguna de sus partes. No se puede, pues, aprender la filosofía en el fondo porque todavía no está formada. Aún admitiendo que exista realmente una, en que la aprendiera no podría llamarse filósofo, porque el conocimiento que de ella en tal caso tendría nunca sería más que subjetivamente histórico. Sucede otra cosa en matemáticas. En cierto modo se puede aprender esta ciencia, porque en ellas las pruebas son tan evidentes que cada cual puede convencerse de ella. Así, las matemáticas pueden ser consideradas, en razón de su evidencia, como una ciencia cierta y estable. El que quiera aprender a filosofar no debe considerar todos los sistemas filosóficos más que como historias del ejercicio de la razón y como objetos propios para adornar un talento filosófico. El verdadero filósofo, como libre pensador, debe usar propia e independientemente de su razón y no emplearla de una manera servil. Pero no debe emplearla en forma dialéctica, es decir, en una forma que tendrá que dar a los conocimientos cierta apariencia de verdad y sabiduría que en realidad no tendrán. Esta es una obra digna de los sofistas, incompatible con la dignidad del filósofo como poseedor y preceptor de la sabiduría. En efecto, la ciencia no tiene un valor intrínseco más que a título verdadero de órgano o expresión de la sabiduría. Mas a este título le es tan indispensable que bien se puede decir que la sabiduría sin la ciencia es de una perfección a la cual jamás llegaríamos. El que aborrece la ciencia, pero ama además la sabiduría, se llama misólogo. La misología proviene comúnmente de falta de conocimientos científicos y de una especie de barbarie. Algunas veces caen también en la misología aquellos que al principio han corrido tras las ciencias con gran aplicación y fortuna, y sin embargo no han podido hallar ninguna satisfacción verdadera en su saber. La filosofía es la sola ciencia que nos enseña a procurarnos esta satisfacción interior. Ella cierra en cierto modo el círculo científico y las ciencias reciben de ella sola todo orden y sistema. Nosotros debemos dirigir nuestra atención en el ejercicio de nuestro libre pensamiento o en la filosofía, más bien al método que conviene seguir en el ejercicio de la razón, que a los principios mismos. Más bien al método que conviene seguir en el ejercicio de la razón que a los principios mismos que alcanzamos por medio de aquel. Cuarto, ligero bosquejo de una historia de la filosofía. Primero, no es fácil fijar el límite donde acaba la aplicación común del entendimiento
y en donde empieza la aplicación especulativa del mismo. Es decir, cuando el conocimiento común racional viene a ser filosófico, un carácter algo seguro es, sin embargo, el de que el conocimiento de lo general en abstracto es un conocimiento especulativo, mientras que el conocimiento de lo general en concreto es un conocimiento común. El conocimiento filosófico es, en efecto, el conocimiento especulativo de la razón. Comienza, pues, sus investigaciones en el ejercicio común de la razón finita, es decir, en el conocimiento de lo general en abstracto. Gracias a esta determinación entre el ejercicio común de la razón y el especulativo, se puede juzgar si un pueblo ha sido o no filósofo, y recorriendo la historia de los diferentes pueblos, decidir cuál es aquel en que parece haber tenido su origen la filosofía. Los griegos, según esto, parece que han sido entre todos los pueblos los primeros que probaron a hacer aplicación de los conocimientos racionales de una manera abstracta, no haciendo caso de las imágenes en vez de que en los demás pueblos, para hacer sensibles sus nociones de una manera concreta. Nunca lo han procurado más que por medio de aquellas. Todavía hoy hay pueblos como los chinos y algunos de la India que, a la verdad, se ocupan de cosas que son propias exclusivamente de la razón pura, como Dios, la inmortalidad del alma, etc., pero sin investigar de una manera abstracta, por nociones y leyes, la naturaleza de estos objetos. Ellos distinguen entre el ejercicio de la razón en concreto y en el ejercicio abstracto de la misma. En los persas y los árabes hallamos un cierto ejercicio especulativo de la razón, mas estos pueblos siguen en esto las reglas de Aristóteles. Las han tomado pues de los griegos. En el Cenavesta de Zoroastro, años antes de Jesucristo, 800, no se encuentra el menor vestigio de filosofía. Se puede decir además, según parece, de la sabiduría tan ensalzada, de que no era más que un verdadero juego de niños en comparación con la filosofía griega. En matemáticas, como en filosofía, los griegos han sido los primeros en cultivar de una manera científica esta parte del conocimiento racional, puesto que ellos han demostrado cada teorema por principios. El primero que se sabe que estableció el ejercicio de la razón especulativa y cuyos esfuerzos se dirigieron a la cultura del espíritu humano es Tales, jefe de la secta jónica. Fue apellidado el físico, aunque también era matemático. En general, los matemáticos han precedido la filosofía. Por lo demás, los primeros filósofos lo rodeaban todo de imágenes y de figuras, porque la poesía, que no es otra cosa que el pensamiento revestido de imágenes, es más antigua que la prosa. Por consiguiente, en las mismas cosas que son los puros objetos de la razón, se debió primitivamente hablar de una manera figurada y no escribirse más
que al modo de los poetas. Ferecides, un pitagórico, pasa por haber sido el primero que escribió en prosa. Después de los jonios vinieron los eleatas. El principio fundamental de la filosofía eleática y de su fundador Xenófanes era que los sentidos no van a conocer más que ilusión y vana apariencia, y que la fuente de la verdad se halla solamente en la razón. Entre los filósofos de esta época se distinguen Zen, hombre de gran sentido, de gran penetración y dialéctica útil. La dialéctica era considerada antiguamente como el arte de ejercitar la razón pura, relativamente a nociones apartadas de toda materia sensible. De aquí el gran elogio hecho por los antiguos a este arte. Por consecuencia, los filósofos que rechazaban totalmente el testimonio de los sentidos debieron necesariamente caer en muchas sutilezas, y la dialéctica degeneró en arte de sostener y combatir toda proposición. Para los sofistas que querían razonar sobre todo y dar al error la apariencia de la verdad, la dialéctica no era más que el arte de embrollarlo todo. Por esto, el nombre de sofista, que antiguamente significaba un hombre capaz de hablar de todo con razón y penetración, se hizo tan odiosa y despreciable que fue reemplazado con el de filósofo. Segundo, en el tiempo en que la escuela jónica florecía, apareció en la Gran Grecia un hombre de un genio singular, que no solamente fundó una escuela, sino que además concibió y puso en ejecución un proyecto que a ningún filósofo jamás se le había ocurrido. Este hombre era Pitágoras, nacido en Samos. Él fundó una sociedad de filósofos reunidos en una comunidad por la ley de la discreción. Sus discípulos se dividían en dos clases: en meros oyentes, los que no tenían derecho de tomar parte en las disputas, y oyentes que tenían este derecho y que podían cuestionar. Entre sus doctrinas se distingue la exotérica, que él exponía a todo el mundo, y una y otra esotérica, que era secreta, destinada a solo los miembros de la comunidad que él admitía en su sociedad más íntima y que aislaba completamente de los demás. La física y la teología, la ciencia de lo sensible y de lo no sensible, eran por tanto, en cierto modo, el vínculo de la doctrina secreta. Pitágoras tenía también diferentes símbolos, que no eran al parecer más que ciertos signos que servían a los que los empleaban para entenderse mutuamente. El objeto de la comunidad no parece haber sido otro que el purgar la religión de creencias groseras, templar la tiranía o introducir en el Estado una buena forma de gobierno. Esta comunidad, que los tiranos comenzaban a temer, fue destruida poco tiempo antes de la muerte de Pitágoras, y la sociedad filosófica fue disuelta tanto por las persecuciones y la muerte como por la fuga en gran número de sus miembros. Los pocos
que quedaron eran novicios, y como estos no debieron tener una gran participación en las doctrinas de su maestro, nada de cierto se puede afirmar de esta doctrina. Se atribuyen por esto a este filósofo, que era por otra parte un gran matemático, muchas doctrinas que no son ciertamente más que ficciones. Los demás pitagóricos más célebres de esta época son Ferecides, Filolans y Arquitas. Tercero, la época más importante de la filosofía griega empieza con Sócrates, 400 años antes de Cristo. Este fue el que dio a todos los espíritus especulativos. Este fue el que dio a todos los espíritus especulativos y por consecuencia al espíritu filosófico la dirección práctica enteramente nueva. Así se le ha considerado casi como el único de entre los hombres cuya conducta se ha acercado más al ideal de la sabiduría. En el número de sus discípulos se encuentra especialmente Platón, 348 años antes de Jesucristo, el que dio una preferencia grande a su atención a las doctrinas de Sócrates. Entre los discípulos de Platón, Aristóteles fue el más célebre. Este dio a la filosofía especulativa un nuevo impulso mucho mayor que los que le habían precedido. Después de las grandes escuelas de Platón y de Aristóteles, aparecen las de los epicúreos y de los estoicos, que fueron declarados unos de otros. Los primeros hacían consistir el soberano bien en la alegría del corazón, a los que ellos llamaban voluptuosidad. Los otros la hallaban en la elevación y vigor del espíritu, cualidades que permiten sufrir todas las contrariedades en la vida. Los estoicos eran, por lo demás, dialécticos en la filosofía especulativa, dogmáticos en la filosofía moral, y mostraban en sus principios prácticos, por medio de los que esparcían el germen de los demás nobles sentimientos, una dignidad extraordinaria. El fundador de esta escuela fue Zen de Citium. Los hombres más célebres de la misma escuela entre los filósofos griegos son Cleantes y Crisipo. Jamás la escuela de Epicuro pudo alcanzar un renombre como el de la escuela estoica. Por lo demás, los epicúreos eran más modernos en sus placeres y fueron los físicos más distinguidos entre todos los sabios de la Grecia. Además, es necesario notar aquí que las principales escuelas griegas tuvieron nombres particulares. Así, la escuela de Platón tomó el nombre de Academia, la de Aristóteles se llamó Liceo, la de Zen, Pórtico, de un paseo cubierto que dio su nombre a los estoicos, la de Epicuro, Jardines, porque Epicuro enseñaba en jardines. Además de la Academia de Platón, hubo otras tres que fueron fundadas por sus discípulos. La primera tuvo por jefe a Espensipo, la segunda a Arcelios y la tercera a Carneades. Estos académicos se inclinaban al escepticismo,
porque Espensipo y Arcelíos basaron sus doctrinas en la duda, y Carneades fue todavía más allá que ellos. Por esta razón es por lo que los escépticos, estos dialécticos útiles, también han sido llamados académicos. Los académicos seguirán, pues, al menos en parte, al primer gran escéptico Pirrón y sus sucesores. Platón les había dado noticias al establecer el pro y la contra en sus enseñanzas dialogadas, sin decidirse en uno u otro sentido, al menos de una manera explícita y positiva, aunque de otro lado fue muy dogmático. Señalando como punto de partida del escepticismo la época de Pirrón, se cuenta una escuela de escépticos